Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Como informamos la semana pasada que platicamos sobre el tema de fortalecimiento institucional, esta semana estaremos informando el cierre en materia de indicadores e índices delictivos y la próxima semana estaremos informando sobre la tercera vertiente de la estrategia de la reconstrucción del tejido social. Quiero decirles que por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública se lleva un seguimiento permanente y puntual de las denuncias que se presentan en las entidades federativas en los delitos de alto impacto, que se han definido como de alto impacto: homicidio doloso, secuestro, extorsión, así como robo con y sin violencia. Esto con el fin de informar a la sociedad adecuadamente de la evolución de estos delitos. El día de hoy estaremos reportando los delitos que se presentan en los primeros 9 meses del año y comparando estos con los 5 años de la administración, los 6 años de la administración del presidente Calderón, con la idea pues de dar a conocer cuál es la tendencia de cierre del ejercicio del gobierno federal. Considero también que es importante resaltar algunas acciones que hemos construido y trabajado junto con las entidades y los municipios para avanzar en el combate a la delincuencia, los diagnósticos que tenemos de los 196 municipios más importantes del país en materia de violencia y prevención, 505 millones de registros en 14 bases de datos en Plataforma México que le permiten a las autoridades locales y federales trabajar con mayor inteligencia, con mayor efectividad. Durante la administración del presidente Calderón, como saben, pasamos de 6,000 a 37,000 elementos de la Policía Federal, 7,000 de estos con estudios universitarios. En 14 entidades tenemos centros estatales de prevención del delito, 96% de avance en la cobertura total de la Red Nacional de Telecomunicaciones, etcétera. Estas y muchas otras acciones de los órdenes de gobierno indudablemente han contribuido a la reducción de los delitos de alto impacto, como a continuación lo reportaremos. Y por último, antes de entrar a las cifras, recordarles, México es el único país de la OCDE que tiene por el momento un reporte mensual actualizado en materia de índices delictivos a nivel estatal, a nivel de las entidades federativas. En primer lugar, compartiríamos la información alrededor del homicidio doloso. Como en el caso del resto de los delitos, el análisis que se presenta, reitero, comprende los primeros 9 meses del año comparados con el mismo periodo del año anterior. En esta gráfica les mostramos las 20 entidades federativas, como lo tienen también en su material impreso, en las que disminuyeron las denuncias del delito de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. Quisiera destacar el estado de Aguascalientes con una disminución del 53%, el estado de Nayarit con una disminución del 45% y el estado de Tlaxcala con el 32%. Ahora bien, en la siguiente gráfica se muestran las 12 entidades federativas que aumentaron la incidencia del delito de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. Entre los estados que mostraron un incremento en 2012 en relación a los mismos meses del año anterior, destaca el estado de Morelos con un incremento del 64%, el estado de Colima con 56%, así como Tamaulipas y Coahuila, cada uno con 21%. Sin embargo, como se puede evidenciar en estas cifras, el avance que se ha logrado en estos últimos 9 meses a nivel nacional es muy importante. Está claro que existe una tendencia contundente, una tendencia ya sostenida de reducción de la incidencia del homicidio doloso, al registrarse 7% menos que el año anterior, y como podemos ver en la gráfica, ya el índice de crecimiento del año 2011 respecto a 2010 fue mucho más limitado que en los otros 3 primeros años de la administración. Reitero pues una tendencia que desde el año pasado inicia y se sostiene para los primeros 9 meses de este año de reducción ya clara para 2012 del 7% en el tema de homicidio doloso. Para el caso de secuestro, también tenemos avances que reportar. En primer lugar, reiterarles, se avanzó con el apoyo del Ejecutivo Federal en la integración de las 32 unidades especializadas en combate a secuestro en cada una de las entidades federativas, en distinto nivel de maduración evidentemente, pero ya con instituciones que se componen de personal altamente especializado, cuidadosamente seleccionado, que aprobó estrictamente sus análisis de control de confianza. Los ministerios públicos, peritos y policías ministeriales de estas unidades son la primera línea de defensa de la sociedad frente a este delito.
En la primera gráfica podemos observar las 20 entidades en las que disminuye las denuncias del delito de secuestro por cada 100,000 habitantes. Quisiera destacar el estado de Aguascalientes y Baja California Sur, con un decremento prácticamente del 100%, Colima con un 71%, así como Zacatecas y Baja California con una disminución del 70%, comparando, reitero, enero-septiembre del año 2012 respecto al año anterior. Ahora en la siguiente gráfica mostramos las 12 entidades que han observado incrementos en las denuncias del delito de secuestro por cada 100,000 habitantes, de las cuales destacaríamos el estado de Nayarit, Veracruz, Morelos, Nayarit con más de 300%, Veracruz 100% y el estado de Morelos con 54%, comparando el mismo periodo. Sin embargo, de nuevo, a nivel nacional, a nivel agregado, a nivel nacional, el secuestro, al igual que el homicidio, como podemos ver en esta gráfica, venía observando ya índices de crecimiento cada vez menores desde el año 2008 y para el año 2012, por primera vez en la administración de nuevo, tenemos ya un decremento en las denuncias que se presentan del 11% a nivel nacional. Recuerdo, amigas y amigos, que estos datos son reportados por las entidades federativas y lo que hace el Centro Nacional es agregarlos y ponerlos a disposición de la sociedad. Finalmente, en el tema de secuestro, quiero informar que el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo está compilando ya no solo la estadística numérica. En la pasada sesión del Consejo Nacional se aprobó el hecho de construir una base de información más amplia que permita conocer el número de detenidos, las bandas desarticuladas, en dónde están estos detenidos, cómo van los procesos penales en su contra, el número de víctimas pues rescatadas, etcétera. Quiero decirles que con buena noticia tenemos ya información de 22 entidades federativas, lo cual consta pues en el material que tienen ustedes. Esta información la haremos del conocimiento público en nuestro portal de internet en los próximos días, estamos terminando de integrarla y quisiera simplemente reiterar a las entidades pendientes lo importante que es para la sociedad, para los gobiernos de todos los órdenes, que puedan reportar esta información a la brevedad posible. Es un acuerdo del Consejo Nacional, es una expectativa importante de la sociedad y consideramos que en la medida en que tengamos más información será mucho más fácil avanzar y que estas disminuciones de secuestros en el país sean cada vez más grandes, más amplias. En el delito de extorsión, quisiera presentar dos tipos de análisis. En primer lugar, las tendencias estatales en materia de denuncias y en segundo lugar, incorporando en este caso por la relevancia que tiene la información de las llamadas que se reciben en los centros nacionales de denuncia de extorsión, el agregado y la evolución de las denuncias en el tema de extorsión. En la primera gráfica tenemos las 13 entidades en las que disminuyen las denuncias de extorsión para el periodo que venimos reportando, enero-septiembre, en relación a los años anteriores. Quisiera destacar los casos de nuevo de Aguascalientes y Durango y San Luis Potosí, con decrementos del 35, el 30 y el 28% respectivamente. En la siguiente gráfica, las 19 entidades que registran incremento en las denuncias del delito de extorsión por cada 100,000 habitantes, entre ellas Nuevo León con el 180%, Guanajuato el 120% y Michoacán el 96%. Quiero aclarar nada más, el dato del estado de Puebla no es comparable porque no tenemos completa su información del año 2011, la están actualizando, están corrigiendo algunos datos que tenían de manera errónea y para el caso de esta entidad solamente estaríamos esperando unos días para completar la información. Ahora bien, a nivel nacional de nuevo, después de tomar en cuenta la información agregada de los centros nacionales, también tenemos que para los primeros 9 meses del año, una reducción del 58% en las denuncias que se presentan en el delito de extorsión a nivel nacional. Para terminar este análisis, reportaremos la información del delito de robo con y sin violencia, que es el otro delito de alto impacto, que se ha definido como de alto impacto, sobre todo el de robo con violencia, y para el que damos seguimiento puntual cada mes. En la primera gráfica tenemos las 21 entidades en las que disminuyen las denuncias del delito de robo por cada 100,000 habitantes. Mencionamos como relevantes el caso de Campeche con el 44%, Nuevo León con el 36% y San Luis Potosí con un 34% de decremento. Entre las 11 entidades que incrementan sus denuncias del delito de robo por cada 100,000 habitantes,
Recuperamos los casos de Puebla con el 35%, Colima el 25% y Morelos con el 17%. Sin embargo, de nuevo, al igual que los otros 3 delitos, en el caso agregado nacional observamos la misma tendencia, un incremento ya mucho más moderado para el año 2011 respecto al año 2010 en la siguiente gráfica, y para el ejercicio 2012, en los primeros 9 meses del año, ya una reducción de nuevo sostenida con el 8% en los casos de robo con violencia y el 5% en los casos de los robos sin violencia a nivel nacional. A 3 semanas de que concluya la administración del presidente Felipe Calderón, como hemos observado, hay una reducción clara y sostenida a nivel nacional de los delitos de alto impacto. Esta tendencia es definitivamente reflejo del compromiso del Gobierno de la República, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del trabajo conjunto con las entidades federativas y los gobiernos municipales para cumplir cabalmente con la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía en el combate a la delincuencia. Está claro que a pesar de estos logros, todavía es imperativo que las entidades federativas redoblen sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que ellos mismos han asumido y establecido en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y que son sin duda la de la reducción sostenida de los índices delictivos, así como para la transformación de sus corporaciones policíacas y sus ministerios públicos. Quiero recordar que el gobierno del presidente Calderón utilizó toda la fuerza del Estado para apoyar a todas y cada una de las entidades federativas y municipios que, rebasadas por sus particulares situaciones de violencia, solicitaron este tipo de apoyo. El despliegue de Fuerzas Armadas Mexicanas, respondiendo a estas peticiones de ayuda de las autoridades locales, trajo paz y seguridad a los ciudadanos de estas entidades y permitió sin duda iniciar un verdadero proceso de fortalecimiento y depuración de los cuerpos policíacos locales, estatales y municipales. También quiero destacar la importancia que ha tenido la participación activa de la sociedad en estos esfuerzos. Para la administración del presidente Calderón es invaluable la relevancia que tiene su acompañamiento y supervisión en las acciones de los 3 órdenes de gobierno, en la promoción de una cultura de la prevención y en el arraigo de la cultura de la denuncia. Hago una invitación a que se continúe apoyando este esfuerzo de la sociedad en todos los órdenes de gobierno y a que la nueva administración federal mantenga abiertos estos canales de comunicación. Finalmente, me gustaría comentarles que para alcanzar niveles de verdadera consolidación en materia de seguridad pública es indispensable que sociedad y gobierno a todos los niveles siga trabajando e invirtiendo en las 3 vertientes que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad: la contención y el debilitamiento de las organizaciones criminales, el fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia y, sin duda alguna, la reconstrucción del tejido social y la prevención del delito. Les recuerdo pues que toda esta información está a su disposición para series históricas agregadas y por regiones en el portal informativo del Secretariado Ejecutivo, como la ley lo marca y los acuerdos del Consejo Nacional lo refuerzan, en la dirección www.secretariadoejecutivo.gov.mx. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes por si hubiera alguna duda o algún comentario. Gracias. Iniciamos con Rolando Herrera, de Reforma. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. ¿Cuáles son los principales retos que va a quedar de esta administración y que deben de ser atendidos en los próximos 6 años? Y su opinión sobre lo que se ha venido mencionando acerca de que va a haber un rediseño institucional que va a alcanzar incluso al Secretariado Ejecutivo para volverlo un poco un eje más articulador de las políticas públicas de coordinación entre las autoridades federales y las locales. Muchas gracias. En primer lugar, yo retomaría en términos generales los retos que advierto para los siguientes años. Sin duda alguna, tenemos que terminar de reconstruir a nuestras corporaciones policíacas y de justicia. Me parece que es el reto fundamental que tienen las autoridades locales
y el reto que tiene el Ejecutivo Federal de seguir dando acompañamiento, la depuración, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la reconstrucción pues de las instituciones locales de seguridad y justicia. En segundo lugar, me parece que es fundamental que se termine el trabajo en el legislativo, en el Poder Legislativo Federal y en muchos poderes legislativos locales de actualización y rediseño del marco normativo. Recordemos que tenemos pendientes temas tan relevantes como el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. En varias entidades inclusive no se han presentado ni siquiera las iniciativas para reformar sus propios códigos y actualizar el tema del nuevo sistema de justicia penal, como son las entidades del Distrito Federal y Colima, etcétera. Entonces, el segundo rubro importante, diría yo, tiene que ver con el tema legislativo, el tema normativo. Y tercero, me parece que el reto tiene que ver con el trabajo acompañado y fortalecido cada vez más de la sociedad civil. Los pasos importantes que se dieron en esta administración, el hecho de que por primera vez en la historia el presidente dialogara directamente con víctimas de delitos o con familiares de víctimas del delito, la incorporación de muchos representantes ciudadanos en muchos órganos formales de gobierno, debe de profundizarse y fortalecerse para que el trabajo que hacemos las autoridades cuente con la confianza, con el acompañamiento y el fortalecimiento de la participación de la sociedad. Respecto a las propuestas que se han venido anunciando de distinta forma y por distintos actores, yo considero que en primer lugar es fundamental para que la sociedad, los organismos intermedios, los congresos puedan opinar, conocer con detalle estas iniciativas. Tengo entendido que el día de hoy, pues la nueva administración estará haciendo un anuncio al respecto de este tema. Yo creo que hay que escucharlo y atestiguarlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Me parece que cualquier iniciativa que venga a fortalecer el trabajo de coordinación, de depuración, de reconstrucción institucional y de participación ciudadana debe ser bienvenida, en la medida pues que los esfuerzos que han costado mucho trabajo, mucho dinero, vidas humanas a todos los mexicanos se mantengan y se fortalezcan. Muchas gracias. Marco Modano, del Universal. Hola, buenos días. Son varias preguntas y cuestionamientos. El primero sería, ¿cómo se puede decir que han bajado los delitos, únicamente de robo y extorsión, si solamente 1 de cada 10 está denunciando, de acuerdo con especialistas? Eso para mí es el primero. Los datos que están presentando de homicidio son en base a las procuradurías. Y mi pregunta es, ¿por qué ustedes no han presentado la segunda parte de los homicidios por presunta rivalidad del crimen organizado? ¿A qué se debe esto? Se supone que su parámetro con el que ustedes estaban marcando la tendencia de la disminución o aumento era en base a esto. Ahora se están basando en los datos de las procuradurías. Y el tercero es, yo puedo ver que en el análisis anual sí ha bajado los delitos, pero bueno, tanto el homicidio, el secuestro, el robo y la extorsión, pero si se hablara en verdad de una disminución de delitos, de acuerdo a los datos que está presentando usted, se supone que deberían de bajar en todas las entidades, y no en todas las entidades se está disminuyendo. Gracias. En primer lugar, te comentaría que efectivamente uno de los retos más importantes con los que se enfrentó la administración del presidente Calderón en el arranque tenía que ver con la falta de confianza para denunciar los delitos a nivel local o a nivel federal. Es uno de los rubros en los que relevantemente hemos venido trabajando y estamos seguros de que, sobre todo con la incidencia del delito de homicidio, que es un delito que prácticamente no tiene posibilidad de no ser denunciado, se mantiene la misma tendencia de baja que los otros delitos. Entonces, nosotros consideramos sin duda alguna que la tendencia se está presentando en disminución, que ciertamente para algunos delitos todavía tenemos el reto de la confianza para que la sociedad los denuncie, pudiéramos pensar sobre todo en secuestro y en extorsión, pero que los datos agregados que tenemos, no solo de denuncias, mencionaba hace unos momentos, incorporamos al análisis las llamadas, por ejemplo, de 088 en extorsión, y también con estos datos está sosteniéndose la reducción en los últimos 15 meses de esta administración. En el tema de homicidio quisiera recordar, hemos reiterado ya la explicación, el Centro Nacional de Información y el Sistema Nacional de Seguridad Pública estará reportando lo que está obligado a reportar, que es la incidencia de homicidio doloso.
la clasificación específica de un homicidio doloso, de qué deriva o por qué causas se genera, tiene que ver con las averiguaciones previas y las investigaciones que se hacen a nivel del fuero común. Así es que, para no prejuzgar sobre la muerte de una persona o sobre las condiciones alrededor de las cuales se da la muerte de una persona, es que se toma la decisión de reportar exclusivamente lo que legalmente nos corresponde, que son los homicidios dolosos. Por eso ya no estamos actualizando esta cifra de la que tú hablabas y que por algunos ejercicios de transparencia o académicos se hizo en el pasado. Y en el caso de la incidencia por entidad, evidentemente entendemos que el problema de la violencia se ha venido focalizando en pocas zonas del país. Nosotros consideramos que eso es parte de la solución del problema, o sea, parte de que ya no sea en todo el país la problemática, sino que vayan quedando pocos reductos en el país en donde todavía hay estas expresiones. Y obviamente la aspiración de todos los mexicanos es que no tengamos incidencia en ninguna entidad, pero la cantidad de la cifra agregada nacional nos permite hacer análisis a nivel completo de cómo va la tendencia. No podemos desestimar, evidentemente, que en algunas entidades incrementan los delitos, pero tampoco podemos dejar de reconocer que a nivel nacional, por primera vez en la administración, desde mediados del año 2011 hasta la fecha, la tendencia sostenida de todos los delitos de alto impacto es de reducción y es por ello que lo consideramos relevante. Muchas gracias. Totalmente confiables. Lo que te digo es que este es un proceso que ha venido creciendo en confianza, que ha venido generando un piso firme para que la sociedad cada día tenga mayor confianza y dé un paso que es fundamental para batir a la delincuencia, que es la denuncia. Por eso hablaba yo hace unos momentos de que la participación de la sociedad en la promoción y el arraigo de la cultura de la denuncia es fundamental para lograr los objetivos que todos tenemos. No, en mi comentario expresé que reconozco que no hay confianza. Expreso que cada vez hay mayor confianza y que cada vez tenemos mayores niveles de denuncia, sin dejar de reconocer que todavía tenemos algunos problemas en algunas regiones y para algunos delitos mucho más que otros. Octavio García, Grupo ASIR. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle, en un ejercicio de autocrítica, haciendo un balance de la situación que priva en nuestro país, ¿cómo queda el gobierno federal entre el número de muertes contra la lucha en la delincuencia organizada y las cifras que está usted presentando? Porque hay que recordar que estos delitos de alto impacto son producto de la delincuencia organizada, secuestro, extorsión y homicidio doloso, ¿no? ¿Cómo quedaría el gobierno federal en un balance entre las muertes que ha habido por esta causa y las cifras que está usted presentando? Y por otro lado, faltan 13 días para que termine efectivamente la administración del presidente Calderón y todavía faltan algunos estados de entregar. ¿Eso no afecta a los resultados que nos está presentando? Gracias. Muchas gracias. Te comentaría rápidamente primero la segunda parte. El trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las obligaciones legales que tienen las entidades federativas y los municipios y el propio Ejecutivo Federal son independientes del cambio de administración. Precisamente por eso queremos hacer una especie de corte de caja para informarle a la sociedad cómo estamos entregando a la nueva administración, en qué estatus se encuentran los procesos como el control de confianza, los reportes informativos, etcétera. Pero sin duda alguna, porque son obligaciones legales, las entidades deberán seguir haciendo este reporte en el mes de diciembre, enero y subsecuentes. No hay pues, o no debería de haber ningún tipo de retraso por motivo del cambio de gobierno. En el balance general yo diría que el Ejecutivo Federal nunca ha dejado de reconocer los retos complejos que enfrentamos en esta administración. No hemos dejado de reconocer que entre estos retos y costos que ha tenido este esfuerzo incluye el de la pérdida de vidas humanas y que por lo mismo hemos reiterado todos los días y hasta el último día de esta administración el compromiso con las tres vertientes de la Estrategia Nacional de Seguridad. No todos los delitos dolosos son necesariamente derivados de la lucha contra la delincuencia, hay distintas expresiones, distintos tipos de fenómenos por los cuales se dan estos delitos. Creo que podríamos coincidir en que la mayoría lo son, pero finalmente pues te diría, el balance desde nuestro punto de vista es que estamos entregando, en primer lugar, un país mucho más consciente de la realidad que vivía y de la realidad a la que aspira a vivir, de mejora continua, un gobierno, un Estado mexicano mejor preparado para enfrentar a la delincuencia, con mejores instituciones, con más recursos para el combate a la delincuencia y la prevención, con un marco normativo mucho más actualizado, más moderno y más acorde a los retos que tiene
la delincuencia. Y por último, con lo que reportamos el día de hoy, estamos entregando un país en una ruta franca de mejoría, con una reducción sostenida en la presencia y en la incidencia de los delitos de más alto impacto que se presentan y que lastiman a la sociedad. Muchas gracias. Francisco Sandoval, de Animal Político. ¿Qué tal, licenciado? Francisco. Oiga, yo lo que le quiero preguntar es ¿cuántos homicidios dolosos y secuestros son en números reales? Porque aquí presentan la estadística con variaciones, ¿no? Pero en números reales, ¿cuántos son en el 2012 hasta septiembre? Y también, bueno, ¿qué opina sobre el recuento que hacen organizaciones, la prensa? Ha hecho recuentos sobre el número de asesinatos en el marco de la guerra contra el narcotráfico, que hablan que son más del 60%, más de 60,000 muertos en el sexenio que está por concluir. Gracias. Muchísimas gracias. Reiteraría, la presentación del día de hoy decidimos hacerla en base a tasas por 100,000 habitantes. La información cuantitativa está disponible en el portal y está disponible 20 minutos después de que terminemos de parte del equipo de comunicación, con mucho gusto. Los datos a los que se refieren esta estadística, sin ninguna duda. Respecto al recuento que se hace, respecto al acompañamiento que la sociedad, que los medios de comunicación hacen, yo podría decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, que me parece que qué bueno que en nuestro país tenemos y hoy vivimos un ámbito de libertades alrededor de las cuales todos los ciudadanos, todas las organizaciones y todos los medios de comunicación tenemos acceso a este tipo de información, información que por muchísimos años en México no estaba accesible a nadie en este país. Hoy por hoy, reiteraría, somos el único país, por ejemplo, de la OCDE, que reportamos mes a mes incidencia delictiva, que reportamos mes a mes no solo la información que recupera el gobierno federal, como pueden ser las llamadas a 088 o denuncias directas de secuestro, sino también la información que nos hacen llegar las procuradurías, las fiscalías y los gobiernos estatales. Finalmente, yo diría, la catalogación o la calificación de un homicidio doloso en su relación con algún tipo de delincuencia organizada, reiteraría el comentario que hice hace unos momentos, nosotros consideramos que es facultad exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial local, que califica, investiga y sanciona cada uno de los delitos, y es por ello que a nivel central hemos dejado de hacer una estimación del motivo de la muerte de alguna persona, y es por ello que solo estaremos reportando en la medida en que los estados nos reporten, ya cerrados los casos de cada homicidio, cuál es la conclusión de cada uno de ellos. Sí. No, lo que comento es que los números que se manejaron en ocasiones pasadas eran estimaciones para necesidades académicas o de cuestiones de IFAI. Eran estimaciones, no estaban basadas en la conclusión del proceso judicial. La postura actual es que solo estaremos informando lo que deriva ya de las investigaciones y los procesos judiciales, y tenemos algún avance muy moderado en esa materia, que también con mucho gusto de parte del Centro Nacional podríamos darles de lo ya reportado. Nada más quisiera aclarar que de repente estos procesos llevan años en las procuradurías locales y tal vez no tengamos muchos casos cerrados de homicidios sucedidos en el año 2012, por ejemplo. Araceli Aronday, Canal 11. Comenta usted que se está focalizando los delitos, pero ¿qué explicación se dan de que en unos estados suba y en otros baje, siendo el delito distinto? O sea, no me queda claro por qué sé que se están focalizando estos grupos de narcotráfico. ¿Y qué recomendación le daría a la nueva administración? Ya sé que comentó algunas, pero ¿cuál sería la prioritaria que haría la administración entrante en esta materia? Gracias. Gracias. El tema de la focalización, yo quisiera ser cuidadoso y respetuoso en mis comentarios. Me parece que ha habido un esfuerzo importante a nivel nacional de todos los municipios, los estados y el gobierno federal para abatir a la delincuencia. Por razones diversas, la confianza entre las corporaciones, el avance en la depuración de los cuerpos policíacos, las propias regiones prioritarias para la delincuencia, por donde es más fácil o no cruzar un cargamento de droga a los Estados Unidos, o sea, cuestiones geográficas, etcétera, por una serie de factores,
ha sido más fácil o más rápido abatir la delincuencia en zonas del país y ha sido más complicado hacerlo en otras zonas del país. A eso me refiero yo cuando hablo que algunas expresiones de la violencia se han venido focalizando y tenemos con claridad las expresiones de los operativos conjuntos que tenemos, que son las zonas del país donde todavía tenemos mayores problemáticas. La zona noreste del país, los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Veracruz, etcétera. Entonces, esas son las zonas en donde todavía hay una expresión mayor que se ve reflejado en la estadística que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes y que desde mi punto de vista, esas son las razones que generan esta focalización. Obviamente el objetivo es que en todas las entidades avancemos idealmente al mismo nivel de disminución de delitos y en esa medida todo el país avanzará mucho más rápido que el 7% que reportamos hoy en homicidio o el 11% en secuestro. Yo reiteraría para el futuro que me parece que la prioridad debe ser la continuidad en los elementos fundamentales de las estrategias que junto con la sociedad, las fuerzas políticas, los gobernadores y los alcaldes se construyeron en esta administración. La depuración de los cuerpos policíacos, sin duda alguna, es el eslabón fundamental para la confianza de la sociedad en el trabajo de las corporaciones, la actualización y la modernización pendiente del marco normativo y la profundización de los esquemas de trabajo coordinados entre los tres órdenes de gobierno. Aunados a estos tres, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Serían desde mi punto de vista los 4 rubros fundamentales de seguimiento hacia el futuro. Tenemos Muchas una pregunta gracias. más por ahí con el compañero. Una más. Gracias, Juan Francisco Santana de Noticieros Televisa. Me contrasta muchísimo las cifras que ustedes dan y únicamente comentarle que en el caso del Distrito Federal en todas aumentó, aunque fuera el 1% en homicidio doloso. Y contrasta porque las cifras del gobierno del Distrito Federal apuntan a que ha disminuido. Entonces, ¿alguno de las dos entidades tiene malas cifras o qué es lo que pasa? Y la siguiente, a pesar de que lo tengo aquí, le agradecería que usted me hiciera una lista de los estados que no han aportado información y que me explicara por qué no han aportado información para esa estadística. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera comentarles que las cifras en la mayoría de los delitos que reportamos son las propias cifras que nos reportan las entidades federativas. Si hay discrepancias con el caso del Distrito Federal, pues podríamos revisarlo con ellos. Finalmente, sobre todo, homicidio, extorsión, secuestro, robo, son cifras que ellos nos están reportando, así es que tendrían que coincidir sin ninguna duda. Las entidades que todavía no nos reportan, quisiera aclarar, este tema en particular de secuestro tiene que ver con un acuerdo nuevo del Consejo Nacional en donde se define que no solo se reporten los casos numéricos de delitos o de denuncias, sino que se complemente con este esfuerzo institucional del que yo hablaba hace unos momentos, desarticulación de bandas de secuestradores, detención de integrantes de estas bandas, liberación de personas secuestradas y el seguimiento de los procesos penales a los detenidos, cuántos se han consignado, etcétera. Este es un proceso que se acordó hace apenas unos meses y se está terminando de integrar. Yo quiero pensar que las entidades que voy a mencionar en estos momentos y que todavía no entregan la información estarán terminando de integrarla para entregarla a la brevedad posible y por eso la haremos pública de las que ya tenemos en unos cuantos días, reiterando la invitación a quienes hacen falta para que lo hagan llegar y tengamos más elementos de juicio a nivel nacional. Puedo mencionarle que las entidades que están pendientes son el estado de Baja California Sur, Coahuila, Colima, el propio Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla y el estado de Tabasco. Son las entidades que todavía nos hacen llegar su primer reporte. Esto será un reporte periódico, estamos empezando a integrarlo y esperamos que a la brevedad tengamos ya todas las entidades. 2 últimas preguntas. Adelante. Muy bien, adelante. Gracias. Yo le quiero preguntar sobre este corte de caja del que habla en el tema de las muertes derivadas de enfrentamientos entre criminales o estrechamente o directamente debidas a esta guerra o este enfrentamiento al narcotráfico, al crimen organizado. Parece una decisión política ya no revelar el avance a partir de 2010 de esta cifra. Y sobre estas cifras que han dado a conocer a algunas otras entidades, algunos otros entes,
Quisiera saber si ustedes calculan que se queda corto, si calculan que la cifra es más alta, más baja, o simplemente tampoco el gobierno federal sabe cuántos muertos o sospecha cuántos muertos ha dejado este enfrentamiento entre los criminales. Y en segundo lugar, si me permite preguntarle, han hablado de la coordinación, de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y en el caso de Tres Marías ahí parece ser un enfrentamiento derivado por la investigación a cargo de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, que acusa que pues la subprocuraduría pretendió quedar bien con Estados Unidos y pretendió buscar inculpar a los policías. Si me permite un comentario sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, yo reiteraría, la decisión de reportar lo que estamos reportando el día de hoy tiene que ver con la obligación legal que tenemos de hacerlo en base a la información concreta de homicidios dolosos. Es lo que la ley y el reglamento obliga al Centro Nacional a concentrar y a poner a disposición de la sociedad. El hecho de no prejuzgar respecto a las características o condicionantes de la muerte de una persona tiene que ver no solo con una decisión institucional de la administración, tiene que ver con un marco legal, tiene que ver también con consideraciones generales, hasta incluso en materia de derechos humanos, respecto a la calificación particular de la muerte o no de una persona, de un mexicano, de un extranjero en territorio nacional. Y reiteraría yo, lo que buscamos es, en un tema tan delicado como este, en un tema de la trascendencia que tiene para la sociedad, que la información que se conozca, que la calificación que se haga de cada homicidio sea la derivada de procesos completos judiciales, como lo establece nuestro marco legal en este país. Ese es fundamentalmente la consideración que puedo reiterar y también considerar. Hay estimados, hay ejercicios de medios de comunicación, los vemos como expresiones de libertad, de acompañamiento de parte de estos medios o de estas organizaciones. Sin embargo, en el gobierno tenemos la obligación de que la información que demos tenga toda la certeza, todo el soporte, y para el caso de calificar un homicidio, no hay otra fuente que no sea la investigación concluida en las instancias que correspondan. Yo no conozco en específico las acusaciones que supuestamente comentas ha hecho alguna entidad federal. Lo que sí te puedo decir es que la instrucción que tiene todo el Gabinete de Seguridad, en particular la Procuradora General de la República, del Presidente de la República, es que en todos y cada uno de los casos que se presenten en investigación en estas instancias, se acuda hasta las últimas consecuencias, que se hagan con la amplitud más amplia posible, mayor, perdón la repetición de las palabras, pero con el fin de que no haya ninguna duda en el esclarecimiento de ningún caso, sea quien sea el involucrado. Hemos visto incluso experiencias de detenidos de los más altos niveles, incluso de Fuerzas Armadas en este país, lo cual reiteramos muestra el compromiso que hay en la administración del presidente Calderón de que en el tema de impunidad la puerta se cerró en este país y de que no hay ningún espacio a la tolerancia en esta materia, sea quien sea o sea cual sea la modalidad de su responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Me gustaría formularle dos cuestionamientos. Uno, si fuese más específico en determinar cuáles son las entidades del país en donde hasta este momento la valoración del gobierno federal los lleva a decir que está focalizada la violencia a partir, de este enfrentamiento de las bandas organizadas, del crimen organizado. Y dos, con base en lo que usted dice, que finalmente son los estados y el MP del Foro Común los que van a decir si son o no muertos derivados del narco o de delitos de alto impacto, pero que tienen que ver con el Foro Común. ¿Fue prematuro que el director del CISEN se aventurara a decir una cifra determinada? ¿Fue violatorio de derechos humanos? ¿O cómo lo dice usted? Porque finalmente cuando dan esa cifra es que es una cifra oficial del gobierno de la República que está terminando su responsabilidad. Ahora bien, académicamente, si es posible decirlo en sus propios términos, pues díganos cuál es el cálculo académico del gobierno federal de cuántos muertos por el crimen organizado deja esta administración.
administración. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, yo les reiteraría, en el tema de la focalización, me parece que el mejor elemento que tenemos habría dos elementos fundamentales. Uno, la estadística que hemos entregado el día de hoy, pero sobre todo el elemento tal vez más importante para analizar esto puede ser la implementación de los operativos conjuntos. Evidentemente ha sido las entidades que han pedido mayor apoyo y las entidades en donde el Ejecutivo Federal ha considerado que es importante y urgente otorgar este apoyo por la situación que viven. Les puedo mencionar pues en la zona noreste del país, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, y en la zona sur del país, los estados de Guerrero, Morelos y Michoacán. Sin duda me parece que pues con la información que tenemos a la mano son las entidades en donde todavía estamos como sociedad, como gobierno, haciendo el mayor esfuerzo. Es en donde algunas bandas delictivas han querido pues mantener su presencia, sus actividades, y yo lo que reiteraría es que hasta el último día de esta administración, el próximo 30 de noviembre, haremos el mayor esfuerzo posible para apoyar a estas entidades en su lucha contra la delincuencia. En el segundo tema, el tema académico, me refería yo que el uso que se le pudo haber dado a algunas estimaciones de este tipo que hizo el gobierno fue para fines de esta naturaleza. No tengo yo mucho más que aclarar, he mencionado ya cuál es la consideración por la cual no se hace este estimado y me mantendría en la explicación que he otorgado hace algunos minutos. Gracias, compañero. Muchísimas gracias a todos.